Cuevas del Gran Cañón. La gente ha estado viviendo en el Gran Cañón durante al menos 12.000 años. Pocas personas saben que el Parque del Gran Cañón ha registrado más de 4.300 recursos arqueológicos dentro de lo que solo es el 5% del área del parque. Hay cuevas en el parque donde solían vivir la gente. Encontrar tanto en un porcentaje tan pequeño del parque es una locura. Imagínate lo que podrían encontrar los arqueólogos si hicieran un estudio intensivo del otro 95% del Gran Cañón. No existe una sola cultura que considere hogar al Gran Cañón. La mayor fisura de Estados Unidos en la Tierra ha sido el hogar de 11 tribus y grupos étnicos históricos durante milenios. Southern Paiute, Zuni, Navajo y el ancestral pueblo Oan. Y las menos conocidas culturas de los esteros, Servat, Pai y Cojonina. Los primeros pueblos que llegaron al cañón al final de la Edad del Hielo lo hicieron en pequeños grupos de cazadores. Se alimentaban de cabras montesas, comían perezosos terrestres y cosechaban plantas. Es difícil imaginarlo hoy en día, pero los primeros habitantes del Gran Cañón tenían en sus manos un buffet natural. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a hacer calor y los cazadores comenzaron a acechar la caza menor mientras migraba por el paisaje. Los arqueólogos han encontrado campamentos, refugios en cuevas, fogatas abandonadas y áreas de procesamiento llenas de restos orgánicos y herramientas de roca. Esa era de la historia del cañón duró aproximadamente desde el 9000 a.C. hasta el 3500 a.C. Luego vinieron los cultivos de maíz. La gente descubrió cómo cultivar maíz y eso cambió las reglas del juego. La civilización comenzó a adoptar un estilo de vida más perezoso. Estoy segura de que todos hemos hecho eso en algún momento de nuestras vidas. Hace 5500 años, comenzaron a construir graneros y estructuras más permanentes. La agricultura les permitió permanecer en el cañón en lugar de perseguir animales por el suroeste. Algo así como el streaming nos permite quedarnos en casa y comer palomitas de maíz en lugar de ir al cine. Durante los siguientes 4000 años, la gente del Gran Cañón se fue civilizando poco a poco. Surgieron aldeas y la gente descubrió cómo hacer cestas y ropa. Hacia el año 500 después de Cristo, habían aparecido casas de pozo y se fabricaban tinajas y cuencos. Todo iba subiendo y subiendo, y la gente del cañón construía casas de piedra épicas en afloramientos de cavernas. Y luego todo se vino abajo. Para el año 950 después de Cristo, habían pueblos a lo largo de casi todas las crestas y colinas. Luego, en el año 1150 después de Cristo, los antiguos pueblos se alejaron de sus viviendas en las colinas y comenzaron a construir viviendas en los acantilados. Esto no solo fue en el Gran Cañón, sino en todo el suroeste de Estados Unidos, en la región de Four Corners. Algo cambió que hizo que estas personas empezaran a vivir en los rincones de los acantilados. Hacia el 1300, casi todos los lugares estaban vacíos. Nadie sabe qué sucedió, pero parece que toda la civilización colapsó. Las diversas tribus recogieron y huyeron a lugares desconocidos. Es uno de los mayores misterios históricos de Estados Unidos. ¿De qué tenían miedo? ¿Qué obligó a las antiguas tribus a quedar en las sombras? Quiero leer tus teorías en los comentarios. Por cierto, puedes visitar algunas de las cuevas que pueden haber sido utilizadas como refugio por los antiguos siglos atrás, como las cavernas del Gran Cañón a 64 metros de la superficie del planeta. Fueron encontrados en 1927 por un chico que se dirigía a jugar al póker con unos amigos. Walter Peck iba caminando hacia la fiesta cuando casi cae por un hoyo. A la mañana siguiente, él y sus amigos fueron a inspeccionar el pozo. Con una lámpara de carbón metida en el agujero, vieron oro brillando en las paredes. Walter pensó que había tropezado con oro, por lo que compró 324 hectáreas de tierra. Así de fácil era ser terrateniente en los años 20. Pero fue una mala compra. No era oro en absoluto, el agujero estaba cubierto de óxido de hierro. Walter Peck estaba en peligro de arruinarse. Intentó convertirlo en una atracción turística cobrando a la gente $0.25 por entrar. Luego, en 1962, el gobierno llenó las cavernas con comida y agua, suficiente para que 2.000 personas vivieran durante 2 semanas. Era el apogeo de la crisis de los misiles cubanos y todo el mundo estaba aterrorizado por la guerra atómica. Los suministros todavía están hoy en las cuevas. ¿Has ido allí alguna vez? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¡Cuidado con los mongoles! Los romanos no fueron los únicos a quienes la gente se escondió dentro de las cuevas para evitar. En la Edad Media, los aldeanos de Turquía huyeron a una gran ciudad subterránea para esconderse de los arrasadores mongoles. Luego la ciudad se perdió sepultada bajo Turquía durante décadas. La ciudad fue encontrada accidentalmente durante la renovación de una casa en 1963.
Esta es la milagrosa ciudad subterránea de Derinkuyu, tan alta como un edificio de 25 pisos, solo que está bajo tierra. Era lo suficientemente grande como para albergar a 20,000 personas, además de una variedad de ganado. La ciudad subterránea podría haber estado llena de vacas y gallinas, y también de algunos caballos en los establos. Este lugar era impresionante. También es sorprendentemente atractivo. De hecho, parece un gran lugar para vivir, suponiendo que tengas algunas tabletas de vitamina D. En Derinkuyu no hay sol, pero hay un sofisticado sistema de ventilación. La ciudad tenía acceso a agua dulce y aire fresco, lo que permitía a la gente vivir en sus cuevas y cámaras oscuras a tiempo completo. Y como estaban enterrados a decenas de metros bajo la superficie, los ejércitos que pasaban ni siquiera sabían que estaban allí. Incluso si un ejército conociera la ciudad, defenderla era pan comido. Con solo un puñado de entradas, más de 50 conductos de ventilación y 20,000 personas, no había forma de entrar. Los residentes de la ciudad podrían bloquear las entradas, sellándose como si estuvieran atrapados dentro de la bóveda de un banco. Tal vez te preguntes por qué alguien construiría una ciudad subterránea en primer lugar. Probablemente no fue para esconderse, al menos no al principio. La región turca de Capadocia, donde se encuentra Derinkuyu, está construida sobre roca volcánica blanda. La roca es dura pero fácil de tallar. Habría sido más fácil tallar su casa en piedra que talar árboles y construir una cabaña de troncos. Los frigios del siglo VIII a.C. fueron probablemente los primeros en construir casas cueva en esta región de Turquía. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, que representan una civilización de trogloditas. Con el paso de los siglos, las ciudades se volvieron más complejas. Lo que comenzó como casas trogloditas evolucionó hasta convertirse en aldeas trogloditas. Cuando el cristianismo llegó a la región, la gente empezó a construir capillas e iglesias bajo tierra. Derinkuyu probablemente se formó durante la era bizantina, cuando los árabes musulmanes entraron en guerra con Bizancio. En el año 780 después de Cristo, Derinkuyu se convirtió en un lugar de refugio para los aldeanos que no querían tener nada que ver con los conflictos. Permaneció en uso durante los siguientes 300 años mientras se libraba la guerra entre el Imperio bizantino y los musulmanes, una guerra que terminó justo para que comenzara otra. Los cristianos pensaron que finalmente habían terminado con la persecución. Luego llegaron los mongoles en el siglo XIV. La gente se apresuró a regresar a Derinkuyu mientras las hordas mongolas arrasaban las tierras e incendiaban aldeas. La lucha continuó hasta los tiempos modernos. Los cristianos continuaron utilizando la ciudad subterránea como refugio seguro cuando las autoridades musulmanas turcas tomaron el poder durante el Imperio Otomano. En el siglo XX, los griegos también buscaban refugio aquí porque eran perseguidos. Los túneles no fueron abandonados hasta alrededor del año 1923. Son más de 1000 años de cristianos temerosos que usaron los túneles para mantenerse a salvo. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. El laberinto del castillo de Buda. No vas a creer que este próximo lugar sea real, pero lo es. Parece sacado de una espeluznante película de vampiros medievales. Muy por debajo de los gruesos muros de piedra del castillo de Buda, hay un laberinto de túneles oscuros y siniestros. El castillo se alza con orgullo en el antiguo distrito de Budapest, la ciudad más grande de Hungría. Si alguna vez has sido turista en esta ciudad, casi te garantizo que has visto el castillo. Es enorme y domina la colina como un extenso palacio de fantasía sobre el río Danubio. Por la noche, el castillo está iluminado y es difícil pasarlo por alto. Es glamoroso en la superficie, pero francamente escalofriante en el fondo. El castillo de Buda fue construido en el siglo XIII, pero los túneles que se encuentran debajo datan de mucho antes. Se han encontrado pruebas de que el primitivo Homo erectus ocupó los túneles hace 350,000 años. Las cuevas subterráneas no fueron creadas por campesinos medievales con cinceles. Fueron excavadas en roca sólida por aguas termales hace aproximadamente medio millón de años y luego asumidas por nuestros ancestros prehistóricos. Los túneles son extensos, pero no demasiado. Hay alrededor de 1,200 metros de pasajes que serpentean como un laberinto digno de un minotauro a 16 metros debajo del castillo. Antes de que Budapest fuera Budapest, era la antigua ciudad romana Aquincum. Los alrededores, incluida la vecina ciudad de Pest, fueron un importante centro económico hasta el siglo XIII. En 1241, adivinen quiénes aparecieron a caballo para sembrar la destrucción. Así es, fueron los mongoles otra vez. Diezmaron Pest y dejaron todo en ruinas.
En los años siguientes, el rey Bela IV construyó el castillo de Buda para que no se repitiera la invasión mongola. Las cuevas subterráneas se utilizaron para almacenar comida y agua. Durante cientos de años también se utilizaron como escondite cuando estallaba la guerra o en ocasiones cuando la ciudad se incendiaba. El laberinto también tenía un propósito más nefasto. Cuando los otomanos llegaron al poder, el laberinto subterráneo sirvió como prisión y cámara de tortura. Te dije que las cosas se iban a poner espeluznantes. Existe el rumor de que Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, también conocido como Drácula, estuvo prisionero bajo el castillo de Buda en 1462. Fue capturado después de ser traicionado por el rey húngaro Matatías y encarcelado. Después de años de brutal tortura, Vlad fue liberado, pero los horrores que había sufrido, la crueldad indescriptible de todo ello, lo transformó en un monstruo. Entró en la prisión subterránea como Vlad y salió como el Empalador. Todavía quedan restos de los días oscuros dentro del laberinto, como barras de hierro clavadas en las paredes, pero también hay otras cosas allí, como la fuente del vino, las extrañas estatuas humanoides que parecen extraterrestres y los restos de un harén turco. Los túneles subterráneos siguen generando controversia hasta el día de hoy. En 2011, después de años de ser una importante atracción turística, la policía húngara irrumpió en las cuevas. Los policías sacaron a todos los que estaban dentro, cerraron las entradas y prohibieron a cualquiera volver a entrar. Nadie ha sabido nunca por qué. Orvieto subterráneo. Orvieto en Italia es un sueño hecho realidad. La ciudad es una maravilla medieval que te hace sentir como si realmente estuvieras caminando por las calles del Imperio Romano hace 2000 años. Pero debajo de la ciudad hay una vibra totalmente diferente. Es algo que no todos pueden manejar. Lo que pasa con Orvieto es que fue construido sobre un acantilado. Ofrece unas vistas impresionantes de los alrededores, pero no hay mucho espacio. Básicamente construyeron su ciudad sobre la punta de una aguja, por lo que no tenían mucho espacio para expandirse. Cuando no puedes expandirte hacia afuera, te expandes hacia abajo. La gente de Orvieto comenzó a excavar bajo sus calles como una forma de crecer y como forma de sobrevivir. La evidencia arqueológica sugiere que la ciudad fue construida por la civilización anterior a los romanos. Los legendarios etruscos fundaron Orvieto hace más de 2500 años. Su posición elevada era estupenda para resistir los asedios, ya que subir las empinadas laderas era una pesadilla. Pero también era imposible conseguir agua desde las llanuras de abajo hasta donde se alza Orvieto en el acantilado. Excavar debajo de la ciudad permitió a los etruscos expandirse y tener acceso más fácil al agua. Cavaron pozos profundos en su ciudad inexpugnable y construyeron cisternas especiales para recoger el agua de lluvia. Ni siquiera necesitaban el agua dulce de las llanuras. Muy pronto los etruscos tenían todo lo que creían que era una ciudad invencible en las nubes. Y lo fue, al menos por un tiempo. Cuando estalló la guerra entre los etruscos y los romanos, Orvieto se mantuvo firme durante un tiempo considerable. Los romanos sitiaron la ciudad durante 2 años. Y los residentes sobrevivieron gracias a sus pozos de agua subterráneos, pero no podían durar para siempre. En el año 264 a.C., Roma tomó la ciudad y los etruscos fueron absorbidos por la República Romana. Durante los siguientes 2000 años, la construcción continuó y la parte subterránea de Orvieto se volvió aún más compleja y sorprendente. Actualmente hay alrededor de 1200 estructuras debajo de la ciudad. Era una parte de Orvieto en pleno funcionamiento, pero se perdió en algún momento después de la Edad Media. Parte del subsuelo quedó enterrado y olvidado. Desapareció durante años, hasta que un deslizamiento de tierra en la década de 1970 lo reveló. La espeluznante historia de los agujeros de los sacerdotes. Hubo un tiempo en Inglaterra que era tan peligroso ser sacerdote que tenían que esconderse en agujeros. Los castillos, palacios y propiedades del periodo Tudor estaban llenos de escondites secretos donde los sacerdotes evitaban ser ejecutados. Este loco capítulo de la historia inglesa comenzó a finales del siglo XVI. Europa estaba bajo el control de la Iglesia Católica Romana y el Vaticano en Roma. El Papa era el líder no oficial de todos. Incluso reyes y reinas tuvieron que arrodillarse ante el emisario más santo de Dios. La Iglesia Católica tenía tanto poder que la gente empezó a irritarse. Las protestas contra la Iglesia Católica llevaron a la formación de los protestantes en Europa. Al mismo tiempo, en Inglaterra, el rey Enrique VIII estaba cansado de estar casado con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón. Habían pasado más de 20 años juntos y no tenía herederos varones, por lo que quería divorciarse. Pero el Papa se negó. No se permiten los divorcios. Enrique no estaba dispuesto a dejarse mandar por el Papa. Separó Inglaterra de la Iglesia Católica, reemplazándola por la Iglesia de Inglaterra.
comenzó su propia rama del cristianismo para poder hacer lo que quisiera. Puede que no hubiera sido tan malo si no fuera por lo que sucedió después de la muerte del rey Enrique. Su hijo Eduardo VI ayudó a convertir a Inglaterra en un estado protestante. Pero después de la muerte de Eduardo, su hermana María volvió a convertir Inglaterra en un estado católico. Fueron demasiados cambios de opinión para los ingleses. Ya se habían hecho protestantes, ahora tenían que volver a ser católicos. A la reina María no le gustaba que la gente practicara la religión que quisieran. Si la gente no abandonaba sus costumbres protestantes, serían quemados en la hoguera. Después de muchos años de brutalidad contra los protestantes, la reina María fue reemplazada por su hermana, la reina Isabel I. Una vez más, la política religiosa de Inglaterra dio un vuelco. Isabel restauró la Iglesia de Inglaterra, original de Enrique. Los protestantes fueron reintegrados una vez más, mientras que los católicos fueron multados, encarcelados o asesinados. Hubo todo tipo de complots por parte de los católicos para derrocar a la reina Isabel. El resto de Inglaterra quería colocar a su prima, la católica María, reina de Escocia, en el trono inglés. El rey Felipe de España incluso envió a la Armada Española a Inglaterra en 1588 en un intento de restaurar el catolicismo. Durante esta agitación, ser sacerdote era un mal negocio. La monarquía protestante de Inglaterra desató a los cazadores de sacerdotes para cazar a los sacerdotes justicieros y acabar con ellos. En 1540 la Iglesia Católica fundó la Orden de los Jesuitas. Eran esencialmente sacerdotes ninja de élite. Los jesuitas fueron enviados en secreto a través del Canal de la Mancha para apoyar a las familias católicas y fueron perseguidos sin piedad por los cazadores de sacerdotes. Esto llevó a la creación de madrigueras, cavidades construidas en chimeneas, escaleras y áticos. Cuando los cazadores de sacerdotes llegaban a una finca rica, los jesuitas se escondían en los agujeros y trataban de no hacer ruido. Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Los cazadores de sacerdotes no se andaban con rodeos. Si tenían una fuerte sospecha de que escondías a un sacerdote, se quedarían sentados en tu casa durante días. Los cazadores de sacerdotes esperaban a que el sacerdote se rebelara o morían de hambre. La leyenda del dragón de la cueva Selim. Había un dragón poderoso que guardaba el oro de un sultán que escondía su riqueza en una cueva húngara. Al menos eso es lo que dice la leyenda. Pero ¿podría ser verdad? En la década de 1930, los arqueólogos excavaron la cueva Selim con la esperanza de descubrir el oro y las joyas perdidas del sultán. Tal vez incluso algunos huesos de dragón, pero aún no han encontrado riquezas, ni oro, ni tesoros, ni nada. Lo que encontraron los arqueólogos es algo considerablemente más valioso. La cueva Selim se encuentra a 305 metros sobre un hermoso valle verde, no lejos de la pintoresca ciudad de Tatabánya. A lo largo de los siglos, la cueva fue utilizada por los lugareños como refugio de emergencia. Según el folclore húngaro, el sultán Selim Han invadió la región en el siglo XVI. Los habitantes de 7 pueblos vecinos huyeron de los invasores turcos y se escondieron en la cueva de Selim, pensando que allí estarían a salvo. Entonces un niño comenzó a llorar. Su madre intentó mantenerlo en silencio, pero sus chillidos fueron suficientes para delatar su posición. Los soldados turcos encendieron hogueras en la entrada y expulsaron el humo hacia el interior de la cueva. Todos los que estaban dentro, habitantes de 7 aldeas, murieron por intoxicación por monóxido de carbono. Se cree que esta horrible matanza fue la inspiración para la historia sobre el dragón y el tesoro del sultán, específicamente la parte sobre el humo y el fuego. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar la caverna en 1932, encontraron huesos de animales, restos humanos y tallas misteriosas. Los artefactos eran mucho más antiguos que el siglo XVI. Los huesos humanos y las herramientas de piedra datan de al menos hace unos 50.000 años. Los hallazgos iniciales se hicieron hace casi un siglo. Desde entonces, la ocupación humana en el sitio se ha rastreado hasta hace 200.000 años. Puede que no hubiera dragones, pero sí homínidos prehistóricos. La cueva fue declarada bien nacional por el gobierno húngaro en 2013. Las investigaciones aún continúan. Esta es la octava maravilla del mundo. Ha sido llamada la octava maravilla del mundo. Las asombrosas ciudades cuevas de la antigua Georgia son más impresionantes que cualquier otro lugar que te haya mostrado hoy. Sin embargo, pocos saben que existen. Mucha gente ni siquiera sabe que Georgia es un país y no solo un estado en Estados Unidos. A menudo pasadas por alto, las antiguas ciudades cueva de Georgia cuentan con una historia única como ningún otro lugar. Ubicados en los espectaculares paisajes del país, estos notables asentamientos ofrecen una visión de una época pasada. El monasterio rupestre de Lavra data del siglo VI después de Cristo.
Durante los últimos 1400 años, los monjes han vivido en este remoto monasterio en medio de un páramo árido de arbustos y acantilados rocosos. Los monjes todavía están allí hoy, viviendo como en la Edad Media. El santuario de la Cueva del Abra fue fundado por San David Garaghelli, una figura llena de misterio. David fue supuestamente uno de los 13 sacerdotes originales que llegaron a Georgia desde Medio Oriente con la palabra de Dios. Nadie había oído hablar del cristianismo hasta que él apareció y comenzó a predicar. Pronto el monasterio rupestre de David se convirtió en el centro espiritual de Georgia. Cientos de celdas fueron excavadas en la roca sólida para crear viviendas para los monjes, que se multiplicaban como conejos. Las cuevas secas y sofocantes todavía conservan los frescos originales de cuando se hicieron por primera vez. El hermoso monasterio rupestre es solo uno de los muchos monasterios rupestres de Georgia. Todo empezó en Labra, pero pronto la cultura de las cavernas se extendió a las montañas cercanas. Un estrecho sendero a través de un terreno accidentado une las cavernas abandonadas de una sociedad de monjes ermitaños. La mayoría de las cavernas están vacías y lamentablemente se encuentran en terribles condiciones desde la era soviética. Los soviéticos incorporaron los monasterios en ejercicios de entrenamiento militar, utilizándolos como prácticas de tiro. Solo cuando Georgia recuperó su independencia, los monasterios volvieron a convertirse en lugares sagrados. Todo comenzó con 6 monjes que peregrinaron a la región y ahora los monjes están regresando lentamente a sus antiguas cuevas. Sin embargo, he omitido un lugar muy importante y no podemos seguir adelante hasta que te lo cuente. Es un lugar tan lejano y remoto que hay que tomar un autobús desde Gori, la ciudad en la que nació Joseph Stalin, hasta el pueblo de Klakashleli. Desde allí tendrás que caminar un sinuoso camino de tierra hasta encontrar una fortaleza de roca que tiene 3000 años de antigüedad. Esta fortaleza no tiene nada que ver con los monasterios rupestres cercanos. Es mucho más antiguo que ellos. Sus piedras son de un color blanco lechoso, lo que te hace sentir como si estuvieras caminando por una ciudad lunar. Se llama Oplik-Sakye y es una de las ciudades antiguas más importantes de la historia de Georgia. Sin embargo, nadie sabe exactamente cuándo se fundó. Los expertos han estimado que fue construido entre el 1000 y el 600 a.C. Otra evidencia sugiere raíces más prehistóricas, ya que los pueblos antiguos tal vez vivieron en el área 17.000 años antes. Independientemente de su antigüedad, este lugar era la capital religiosa de Georgia antes de la llegada del cristianismo. Sus habitantes adoraban a una diosa del sol, aunque su nombre se ha perdido en la historia. La ciudad no solo está sobre la tierra, sino también debajo de ella. Los pasajes unen los edificios a través de pasillos subterráneos sinuosos. La parte subterránea de Oplik-Sakye puede ser del mismo tamaño que Derinkuyu en Turquía. Se estima que podría haber albergado hasta 20.000 personas. La ciudad secreta bajo Francia. Hay túneles de cuevas escondidos debajo del pueblo rural francés de Naux, con una historia que abarca siglos y miles de kilómetros. La extensa red de cámaras y cavernas repletas de murciélagos data de la Edad Media, pero sus paredes también están cubiertas de firmas de soldados austriacos que utilizaron las cavernas durante la Primera Guerra Mundial. Estas cuevas son enormes y se extienden a lo largo de kilómetros como grandes raíces huecas a 30 metros bajo la superficie. Los aldeanos medievales lo utilizaron para almacenar alimentos y esconderse en tiempos de guerra. En el moderno pueblo de Naux solo viven unas 1.200 personas. Su parte subterránea alguna vez albergó el doble de ese número. La ciudad subterránea comenzó como una cantera en algún momento desconocido de la antigüedad. Luego, cuando terminó la extracción, las cámaras vacías brindaron a los lugareños un lugar conveniente para esconderse de los asaltantes. Las habitaciones sin luz se hicieron tan populares en el siglo XVII que la gente empezó a vivir en ellas a tiempo completo. Habían 300 salas y 28 galerías repletas de alrededor de 3.000 personas. La gente construyó 3 capillas, graneros para el ganado y una panadería, cuyas chimeneas conducían a la superficie a través de las cámaras. Las cuevas nunca se perdieron del todo. Fueron olvidadas por un tiempo, pero en el siglo XIX se convirtieron en una atracción turística. En la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados austriacos luchaban en las trincheras cercanas, muchos de ellos visitaban Naux. No había mucho más que hacer además de intentar que no te mataran. Hace unos años, un lugareño llamado Prilox comenzó a estudiar las paredes de las cuevas de Naux. Habían muchas marcas en las paredes, pero no estaba seguro de lo que significaban. Luego se dio cuenta de que las marcas eran firmas modernas. Prilox ya ha documentado las firmas de unos 2.000 soldados austriacos. Algunos escribieron, además de su firma, su batallón, su domicilio e incluso su peso y altura. Para muchos de estos soldados, esto fue lo último que escribieron.
Algunos de ellos, sin duda, murieron al día siguiente de ser dejados los grafitis en las paredes de las antiguas cavernas. Habían llegado al fin del mundo y querían dejar al menos un rastro de sí mismos. También vale la pena señalar que los nazis se apoderaron de los antiguos túneles subterráneos durante la Segunda Guerra Mundial y los utilizaron como su base de operaciones local. Esperemos que el mal nunca vuelva a entrar a estos túneles. Escondido en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea ha revelado antiguos escondites donde los aldeanos judíos intentaron mantenerse a salvo de los brutales romanos hace 2000 años. Fue uno de los episodios más desgarradores de la historia judía, pero no sería el último. Los arqueólogos han calificado el nuevo descubrimiento como el complejo de escondites más extenso jamás encontrado en Galilea. Estas habitaciones fueron diseñadas especialmente para evitar a los soldados romanos fuertemente armados mientras perseguían a los rebeldes judíos a través de túneles subterráneos. El profesor Ginon Shiftiel, del Colegio Académico de Cefat, dijo que las cuevas no eran para vivir. No se trataba de cavernas extensas donde los aldeanos pudieron reubicarse durante meses, evitando la persecución. Fueron hechos como una habitación segura en una casa para esconderse durante unos días en caso de una emergencia. En algunas de las cavidades, los arqueólogos encontraron evidencia de personas que intentaban mantenerse con vida. Encontraron cientos de platos rotos, tanto de cerámica como de vidrio. Encontraron utensilios desechados, evidencia de comida y otros artefactos aleatorios como anillos perdidos. El camino hacia estas cámaras subterráneas seguras no fue fácil. Estaban conectados con las aldeas a nivel del suelo a través de túneles excavados a 90 grados. Tenías que estar realmente asustado por tu vida para arrastrarte dentro de estas cosas y esconderte en la oscuridad con unas escasas raciones durante días seguidos. Estos no son los únicos refugios subterráneos que existen. Resulta que son los más nuevos descubiertos. Hay más de 83 refugios subterráneos en la región de Galilea. La mayoría de ellos datan de entre el 66 y el 136 después de Cristo. El año 66 fue el año en que estalló la primera guerra judeo-romana. Aunque se llame guerra, no fue gran cosa. Los romanos ya habían arrebatado la soberanía a los judíos. La guerra estalló cuando un grupo de rebeldes judíos se rebeló contra sus ocupantes romanos. La guerra duró unos 4 años y terminó con la derrota total de las fuerzas judías y la destrucción del Segundo Templo. Fue un desastre para los judíos, especialmente porque el Segundo Templo era su edificio más sagrado. Después de una generación, el pueblo judío volvió a intentar deshacerse de los molestos romanos. La segunda rebelión se le conoce como la revuelta de Bar Kokhba, que estalló en el año 132 cuando los romanos intensificaron sus tácticas de represión. Los romanos prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén. La Segunda Guerra Romano-Judía duró hasta el año 136 y terminó con los mismos resultados que la primera. Los judíos fueron casi completamente exterminados, mientras los romanos arrasaban la tierra que ahora es Israel. Los aldeanos se escondieron en cuevas y rezaron para que los romanos no los encontraran. Búnkeres antiguos en la India. 2 cuevas descubiertas recientemente en el distrito de Jahanabad, de Bihar, tienen intrigados a los arqueólogos. Estas estructuras talladas en roca hace aproximadamente 2400 años parecen haber sido utilizadas como refugios. Hay varias cuevas en la zona talladas en piedra que datan del Imperio Maurya en el 322 a.C. Los expertos creen que fueron talladas durante el reinado del gobernante más legendario de la India. Su nombre era Emperador Ashoka, tercer gobernante del Imperio Maurya. También se le conoce como Ashoka el Grande, y no cualquiera recibe la palabra grande en su nombre. Ashoka fue un gran benefactor del budismo y un señor de la guerra despiadado. Ashoka amplió su imperio hasta el punto de abarcar casi todo el subcontinente indio, extendiéndose desde las fronteras de Afganistán hasta Bangladesh. Su devoción por el budismo ayudó a difundir la religión por toda Asia. Lo que me parece sorprendente es que en el siglo XIX, Ashoka era un nombre que nadie conocía. Incluso los eruditos de la India se habían olvidado por completo de él. Nadie sabía que existió el imperio más grande de la historia de la India. Luego se decodificaron algunas escrituras Brahmi y los historiadores se dieron cuenta de su importancia. En el último siglo, a medida que se fueron descifrando escritos más antiguos, los expertos aprendieron mucho sobre su reinado. Pero basta de Ashoka, echemos un vistazo a estos supuestos refugios antiguos. Los 2 búnkeres artificiales son 100% reales. Puedes visitarlos si te encuentras en esta parte rural de la India. En una colina hay una cueva llamada Karna Shaupar. Alguien abrió una pequeña entrada en una roca y luego excavó el interior.
Los arqueólogos saben sobre su antigüedad porque hay una inscripción descolorida del año 245 a.C., justo al lado de la entrada. Recientemente se localizaron otros 2 búnkeres en la zona. Quienes los han visto afirman que los búnkeres fueron tallados con una precisión increíble. Estaban hechos con cortes perfectos y ángulos imposibles, la piedra lisa como quemada con un láser. Los informes procedentes de la India afirman que los búnkeres deben haber sido construidos con tecnología sofisticada. Pero, ¿cómo es eso posible? Los científicos tradicionales no saben lo que está pasando aquí. Las cuevas son reales y parecen haber sido utilizadas como refugio. Sin embargo, no hay mucha información sobre quién los construyó. Tampoco hay evidencia de qué tecnología avanzada utilizaron o contra qué se suponía que debían defenderse. También debo mencionar que hay algunos teóricos de la conspiración que creen que estas cuevas alguna vez fueron utilizadas como antiguos refugios de guerra nuclear. He repasado esta teoría en videos recientes, así que si no los has visto, asegúrate de verlos. Número 10. Los secretos de la Atlántida. Hacia el año 1650 a.C. se produjo una gran erupción volcánica en el Mediterráneo. Esta erupción fue tan inmensa que cubrió la isla de Santorini con unos 61 metros de ceniza, mató a todas las formas de vida de la isla y destruyó por completo la ciudad-estado que había estado viviendo allí, una parte de la civilización minoica. Es importante saber esto por una razón clave. El gran filósofo griego Platón escribió sobre un lugar llamado Atlántida alrededor del año 360 a.C. Esto fue 1300 años después de que Santorini fuera devastada por la erupción. En sus escritos, Platón describió a la Atlántida como una ciudad muy avanzada que una vez había sitiado a Atenas con una inmensa fuerza naval. Los minoicos podían encajar en esa descripción. Poco después, la isla fue castigada por los dioses por sus formas egoístas y codiciosas y se hundió. Desde que Platón escribió estas palabras, la gente ha estado tratando de averiguar si la Atlántida es un lugar real o no. La ubicación real de la Atlántida ha sido muy debatida. Algunos dicen que estaba cerca del Caribe, otros en la Antártida, en las islas griegas, en Marruecos, podría estar en cualquier lugar. Los objetos antiguos descubiertos en 2020, de los días anteriores a la destrucción de la ciudad-estado de Santorini, apuntan a que Santorini es la ubicación de la Atlántida. Los arqueólogos están de acuerdo en que la cultura de la isla floreció hace 3000 años, pero algunos investigadores creen que la cultura existió mucho antes de eso y que esta era una civilización importante. Cuando los investigadores comenzaron a revisar las estructuras enterradas en busca de artefactos, encontraron increíbles frescos que decoraban las paredes de las casas, y aunque la mayoría de los frescos están destruidos, no es imposible ver lo que alguna vez representaron. En muchas de las imágenes hay claramente animales exóticos, flores brillantes, y todo lo que muestra es un paraíso literal. Estos frescos por sí solos son suficientes para sugerir que la Atlántida podría haber estado en la isla de Santorini. Número 9. El fuerte de Vindolanda. El fuerte de Vindolanda en Inglaterra era un cuartel auxiliar romano cerca del muro de Adriano. Este fue el alcance más lejano del Imperio Romano. El muro de Adriano marcó el límite entre el Imperio Romano y lo que consideraban las tribus bárbaras que vivían más allá, tribus que los romanos nunca conquistaron. El fuerte en sí fue construido alrededor del año 85 después de Cristo y estuvo ocupado hasta el año 370 después de Cristo. Puedes pensar en ello como una guarnición de tropas establecida al final del mundo romano para proteger a la Britania romana de un ataque de las tribus que vivían en lo que hoy es Escocia. Y aunque los arqueólogos conocen el fuerte desde hace décadas, acaban de descubrir algo nuevo. El bioquímico retirado Dylan Herbert se ofreció como voluntario en el fuerte de Vindolanda. Investigando, descubrió accidentalmente un falo tallado. Este órgano humano tallado era bastante grande y venía incluido con un insulto tallado en la piedra sobre él. Se cree que el grafiti romano lo dejó un soldado aquí y estaba destinado a otro soldado. El insulto es demasiado lascivo como para repetirlo aquí, pero es lo mismo que podrías encontrar hoy escrito en cualquier cubículo de baño público. Los investigadores dicen que el grafiti no ha cambiado en absoluto desde la época romana. Fueron los primeros en dibujar falos gigantes como pasatiempo y dejar insultos groseros para sus compañeros soldados. Número 8. Avance de Petra. En un descubrimiento nuevo y sorprendente, los arqueólogos han encontrado un pergamino de la ciudad de Petra. Podrías reconocer Petra como la ciudad perdida en el desierto, tallada directamente en la piedra. También son ruinas que se remontan a más de 2000 años y aunque el área ha sido estudiada desde 1800, hay cosas nuevas por descubrir. Los arqueólogos han descubierto un documento que había sido olvidado dentro de una cueva en Petra que data de hace 2000 años, al igual que los famosos rollos del Mar Muerto.
Muerto, pero en este caso el rollo no está lleno de texto religioso o detalles de rituales secretos. En cambio, da información sobre la vida de una mujer nabatea llamada Abi Adán. Vivió en el siglo I después de Cristo y había viajado a Petra desde el Mar Muerto en busca de oportunidades y una vida mejor. La profesora Hannah Cotton Paltiel de la Universidad Hebrea de Jerusalén es experta en los rollos y dice que tenía un huerto de árboles de dátiles cerca del Mar Muerto que estaba vendiendo. Según se informa, estaba justo al lado de las tierras del propio rey nabateo, lo que significa que estaban bien cuidados y era un buen vecindario. Los documentos prueban que sabía leer y escribir y que podía poseer bienes. Es posible que haya sido una mujer rica e influyente en el reino y estos pergaminos son documentos legales oficiales, no solo garabatos. El profesor John Healy de la Universidad de Manchester dijo que en el reino de Nabatea parece que las mujeres podían poseer y transferir propiedades y tenían agencia, a diferencia de las mujeres en muchas otras partes del mundo antiguo. En Grecia y Roma las mujeres no eran iguales ante la ley, pero aquí las mujeres podían estar en compañía de los hombres y podían divorciarse y servir como testigos en juicios. La ciudad de Petra estaba en el corazón de la cultura nabatea. Estas personas acumularon una gran cantidad de riqueza, comerciando en la ruta de la seda. Este era un centro importante para caravanas, comerciantes ambulantes y todo tipo de comerciantes de muchas culturas diferentes que venían a vivir aquí. Los celos en los imperios vecinos de Grecia y Roma llevaron a la guerra, y aunque los griegos no tuvieron éxito, los romanos derrotaron a los nabateos unos 400 años después. Luego de posteriormente 250 años de ocupación, el Imperio Romano abandonó Petra y estuvo perdida durante siglos. Número 7. El asentamiento de Xiol. En México, el antiguo asentamiento maya de Xiol fue descubierto recientemente por primera vez en la historia. Este increíble asentamiento, ubicado a solo unos pocos kilómetros del centro de Mérida, la capital de la península de Yucatán, fue una vez un centro próspero. Los investigadores fecharon su ocupación entre los años 600 y 900 después de Cristo, lo que hace que los edificios sean más contemporáneos que en otras ciudades mayas como Uxmal o Chichén Itzá. Desde el descubrimiento de Xiol hace unos años, cada vez se han encontrado más cosas aquí. En 2020 se detectaron más de 38 entierros perdidos en las afueras de la ciudad, con las tumbas llenas de ofrendas rituales, y más recientemente se encontraron 7 nuevos edificios. Estos edificios no son más que ruinas, pero los arqueólogos encontraron restos del material que se había utilizado para construirlos, y curiosamente el material utilizado para construir estas estructuras vino de muy lejos. Los investigadores identificaron restos de roca volcánica que habían sido traídos de Guatemala. Esto demuestra que incluso cerca del final del Imperio Maya, tenían una red sofisticada que podía transportar enormes cargas de material de un extremo a otro del reino, y usaron esta red para construir grandes ciudades justo hasta que una sequía masiva provocó el colapso del Imperio Maya hace unos 1000 años. Y ahora el número 6. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Más momias de Saqqara. Los arqueólogos que trabajan en el antiguo cementerio egipcio de Saqqara acaban de descubrir aún más momias. No solo unos pocos, sino cientos de ataúdes egipcios antiguos, así como estatuas de bronce de varios dioses egipcios fantásticamente conservadas. Dioses como Anubis, Amón, Osiris, Isis, Bastet y Hathor. Incluso encontraron una estatua sin cabeza de Imhotep, quien manejó la construcción de la pirámide de Saqqara. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades, se descubrieron 250 ataúdes y 150 estatuas de bronce. Estos objetos datan del período tardío de Egipto, alrededor del año 500 a.C. Los arqueólogos incluso encontraron instrumentos musicales antiguos. Descubrieron un sistro, que era un instrumento de percusión que parecía un dispositivo de tortura. Se usaba durante las ceremonias religiosas y siempre se creía que una deidad había sido convocada durante el ritual. En cuanto a los ataúdes, eran bastante estándar para la época de la historia egipcia. Eran ataúdes de madera pintados, cada uno con su propia momia. Una talla incluso tenía un papiro escrito en jeroglíficos. Los investigadores creen que es un fragmento del legendario libro de los muertos, una herramienta utilizada por los sacerdotes egipcios para ayudar a los espíritus a pasar al inframundo. Número 5. Genoma humano de Pompeya. La antigua ciudad de Pompeya sigue revelando más y más secretos. Aunque la ciudad fue descubierta por los arqueólogos hace muchos años, los investigadores siguen encontrando cosas más sorprendentes enterradas entre los escombros de cuando la ciudad fue destruida. Como probablemente ya sepas, Pompeya fue la ciudad lo suficientemente desafortunada como para estar a la sombra del monte Vesubio cuando entró en erupción en el año 79 después de Cristo. La ceniza volcánica cubrió la ciudad, petrificando a las personas en bloques de piedra como si hubieran estado en un
un concurso de miradas con Medusa. Pero este nuevo descubrimiento no es exactamente arqueológico. Lo que los científicos han hecho ahora es secuenciar con éxito el primer genoma de una víctima de la erupción del Vesubio. Los investigadores observaron los restos de 2 individuos que fueron descubiertos en un edificio llamado la Casa del Artesano. Este edificio fue descubierto justo en el centro de Pompeya, básicamente en la mitad. Tomaron el ADN de los individuos, lo destilaron y secuenciaron los genomas. A un esqueleto le faltaban fragmentos de su genoma, pero el otro fue un gran éxito. Los científicos ahora saben que esta víctima era un hombre de 35 a 40 años cuando murió. También sabe que compartía ADN muy similar con los italianos modernos. Este tipo es probablemente un pariente directo de alguien que vive en Italia en este momento. Número 4. Los colonos perdidos. En agosto de 1587, un grupo de aproximadamente 115 colonos ingleses llegó a la costa de Carolina del Norte en la isla de Roanoke. Esta era una nueva colonia del Nuevo Mundo y estas fueron algunas de las primeras personas de Europa en poner sus ojos en América del Norte. El líder y gobernador de la nueva colonia era un hombre llamado John White. John navegó de regreso a Inglaterra y planeaba cargar suministros nuevos y regresar un poco después, pero como había estallado la guerra entre Inglaterra y España, se distrajo un poco. No regresó a la colonia hasta agosto de 1590. Eso fue 3 años después. Y cuando llegó allí esperando encontrar a los colonos y a su esposa e hija ya no estaban. No había rastro de ellas, no había cuerpos. La única pista era una sola palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. Durante los últimos casi 500 años, los historiadores han estado tratando de averiguar qué pasó con los colonos de la isla y finalmente parece que tenemos algunas respuestas. Recientes excavaciones arqueológicas de la isla de Hatteras supuestamente han resuelto el misterio. Según el líder del proyecto, Scott Dawson, él y su equipo descubrieron pruebas de que los colonos no habían desaparecido simplemente, habían sido acogidos por los nativos croatoanos para vivir con ellos en paz en una isla diferente. Los colonos nunca se perdieron, simplemente siguieron adelante y se integraron con los nativos. La evidencia de esto proviene de artefactos europeos perdidos en la isla desde el siglo XVI, un estoque isabelino, un escritorio con letras inglesas y otros objetos ordinarios. Lo único que falta son los restos de los colonos reales. Número 3. Un complejo agrícola asmoneo. Los arqueólogos en Israel acaban de encontrar un fascinante complejo agrícola de hace unos 2000 años. Este complejo se remonta al período asmoneo. Los asmoneos gobernaron toda Judea y las regiones circundantes desde aproximadamente el 140 hasta el 37 a.C. Fue cuando el rey Herodes el Grande llegó al poder que Judea se convirtió en un estado vasallo de Roma y la dinastía terminó. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, este nuevo complejo se encontró en el este de Galilea. Dentro de las ruinas de la estructura, los arqueólogos encontraron docenas de herramientas antiguas, cosas que alguna vez se usaron para arar y cuidar los cultivos. Incluso encontraron pesas que alguna vez se usaron para tejer telas, junto con varias monedas de hace unos 2200 años. Todo esto parece haber quedado atrás, lo que sugiere que quien quiera que viviera aquí huyó abruptamente cuando los asmoneos llegaron al área y la conquistaron. Número 2. Los tesoros sumergidos en Alejandría. En el mar Mediterráneo, frente a la costa de Alejandría en Egipto, se han descubierto un buque de guerra. Este barco era de la antigua Grecia y se hundió hace miles de años en la bahía de Abukir en Alejandría. Aún más sorprendente es el hecho de que el barco fue descubierto enterrado debajo de un antiguo templo funerario. Este templo data del siglo IV a.C. y una vez fue parte de la ciudad portuaria de Tonis Herakleon. La ciudad de Tonis Herakleon fue destruida hace unos 2000 años por un terremoto y el tsunami que vino después. La ciudad estaba en pie un día y al siguiente se había derrumbado por completo en el Mediterráneo. La ciudad entera fue borrada del mapa en un solo día. Parece que el barco fue totalmente destruido cuando el templo funerario se derrumbó de costado sobre él. Este templo debe haber estado al borde mismo de la ciudad, justo al lado del puerto. Cuando los enormes bloques de piedra comenzaron a desmoronarse, el templo se volcó y aterrizó sobre el bote. Luego ambos se hundieron y finalmente quedaron cubiertos por 4.5 metros de lodo solidificado junto con el resto de la ciudad. Número 1. Uso de la tierra de Stonehenge. Los sensores geofísicos, las computadoras poderosas y las nuevas excavaciones han revelado información fascinante sobre Stonehenge. No el Henge en sí, sino la tierra donde se asienta. Los investigadores de la Universidad de Birmingham encontraron lo que parecen ser pozos prehistóricos, varios cientos de ellos esparcidos por el paisaje cerca de Stonehenge. Un gran pozo, excavado en el lecho de roca calcárea, se detecta como el rastro más antiguo descubierto del uso de la tierra. También descubrieron miles de pozos
pozos mucho más pequeños. Piensa en estos como agujeros vacíos en el suelo después de que se haya quitado un poste de la cerca. Estos agujeros misteriosos fueron descubiertos al completar un estudio geofísico. Los científicos utilizaron la inducción electromagnética para revelar anomalías en el suelo. También usaron una computadora para generar miles de características del subsuelo, como estos pozos misteriosos. ¿Pero qué significa todo esto? Los hoyos provienen de hace unos 10.000 a 3.300 años. Esto significa que van desde el Mesolítico temprano hasta la Edad de Bronce Medio. La gente había estado viviendo en este lugar exacto a lo largo de las afueras de Stonehenge durante un periodo de alrededor de 7.000 años, tal vez incluso más. Los pozos probablemente se cavaron como trampas para la caza. Habrían sido utilizados por los cazadores para atrapar ciervos y jabalíes e incluso los extintos uros. Esta nueva evidencia demuestra que antes que Stonehenge fuera uno de los primeros observatorios que se construyeron, la tierra estaba repleta de cazadores nómadas que habitaban las cuevas. Número 10. Stupa de Khaterostam. La Stupa de Khaterostam es un sitio misterioso en Afganistán desde antes de los días del Islam. Como ya sabrás, Afganistán estuvo empapado de enseñanzas budistas durante cientos de años antes de convertirse al Islam. Desde ese día, gran parte de su pasado budista ha sido destruido. En 2001, los talibanes volaron en pedazos los budas de Bamiyan, algunas de las estatuas de Buda más grandes e impresionantes del mundo. Y sin embargo queda este lugar. Es una estupa subterránea tallada directamente en la tierra, al igual que las iglesias excavadas en la roca de la Libela de Etiopía. Si has escuchado mucho la palabra estupa, pero en realidad no sabes qué es, déjame explicarte rápidamente. Una estupa para los budistas es un santuario religioso simbólico. Tiene la misma función que una iglesia tiene para los cristianos. Es un edificio simbólico donde la gente va a practicar sus creencias religiosas. Alrededor de la mayor parte de la estupa hay una zanja de unos 7.3 metros de profundidad. En su parte inferior hay un camino por donde los monjes budistas alguna vez caminaron, sumidos en sus pensamientos, alrededor de la estupa en círculos interminables. Dentro de la estupa, una vez hubo importantes reliquias budistas, pero ahora está vacía y es un recordatorio hueco del pasado. Aquí no hay decoraciones, ni pinturas, ni obras de arte. La estupa solo es impresionante por el hecho de que fue construida bajo tierra. En cuanto a por qué se construyó bajo tierra, los historiadores no están completamente seguros. Creen que podría haber sido para camuflar el monasterio de los invasores. Si no, probablemente fue solo una forma inteligente de mantener frescos a los monjes budistas en los meses más calurosos. Número 9. La Cueva de la Madre Chimpton. Se creía que la Cueva de la Madre Chimpton era el hogar de una horrible bruja y profetisa que predecía desastres y sabía exactamente cuándo era el fin del mundo. Su nombre sigue vivo como Madre Chimpton, pero supuestamente nació con el nombre de Úrsula Southale. Se dice que su madre la dio a luz en la cueva del bosque y se convirtió en una bruja muy poderosa y malvada. Incluso tenía un pozo cerca de su cueva que estaba encantado para convertir objetos en piedra. Pero la verdadera historia es algo mítica. Fue considerada responsable de un montón de cosas extrañas que sucedieron durante un periodo alrededor de 200 años en el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. Se hizo tan famosa que los adivinos todavía usan su rostro y su nombre puede encontrarse en las tabernas de toda Inglaterra. El problema es que nadie sabe lo que realmente hizo. La Madre Chimpton existió y publicó sus profecías en 1641. Sin embargo, nadie sabe si alguna vez realmente convirtió a un rey y sus hombres en piedra. No sabemos si murió 8 años antes de que se publicaran las profecías. Ni siquiera sabemos si realmente nació en esa espeluznante cueva. Lo que los científicos han descubierto sobre ella realmente es que tenía un pozo mágico que convertía las cosas en piedra. El pozo petrificante la ayudó a que fuera tan famosa por convertir a cosas como osos de peluche y sombreros en piedra en unos 3 meses. Es por el alto contenido de mineral de agua y la evaporación natural. Las cosas en realidad no se convierten en piedra, pero se vuelven sólidas y crujientes. Eso suena bastante aterrador para mí si viviera en Inglaterra del siglo XVII y no conociera nada mejor. Número 8. Las tumbas de Mosu. Las tumbas de Mosu, cerca de la ciudad de Osaka en Japón, son algunos de los túmulos funerarios más bellos del mundo. El área de Mosu contiene varias decenas de tumbas de entre los siglos IV y VI. Fueron construidos para la élite gobernante y los montículos más grandes y elaborados significan un estatus más alto que los entierros más pequeños. Tiene sentido, ¿verdad? La tumba más grande de todas fue construida para el emperador Nintoku Kofun.
Su tumba fue rodeada de fosos, tiene más de 732 metros de largo y es la tumba más grande de todo Japón. En realidad no solo de Japón, es una de las tumbas más grandes del mundo entero, y a menos de 1.6 kilómetros se encuentra la tercera tumba más grande del país, la del emperador Richu-Kofun. El área de Mosu, en la ciudad de Sakai, es como la Giza de Japón. La enorme tumba del emperador es tan grande que sobresale en pleno centro de la metrópoli, debido a que el montículo se considera sagrado. Los japoneses lo han dejado en paz, cubierto de árboles, ni siquiera está abierto al público, y como resultado el cuerpo del emperador todavía está a salvo dentro de su tumba. Este es un ejemplo de un pueblo que en realidad no quiere desenterrar las tumbas de sus antepasados. Los japoneses han decidido mantener sepultado el cuerpo del emperador por respeto. Sin embargo, hay otras tumbas a considerar aquí, con muchas tumbas pequeñas y medianas repartidas por toda el área. El mayor misterio de todas es que se hicieron en forma de ojo de cerradura y nadie sabe muy bien por qué. Número 7. Delos. Delos fue una vez el lugar más sagrado de toda la antigua Grecia. Era un centro de comercio, un centro insular en medio del mar Egeo. Era el lugar perfecto para conocer a los comerciantes de las ciudades más importantes de Grecia, como Atenas, Corinto, Macedonia, Rodas y Creta. Pero la historia de Delos va mucho más allá de su ascenso como centro comercial. La isla fue habitada originalmente en el 3000 a.C. Se asentó durante 1500 años y luego se convirtió en un lugar de culto alrededor de 1580 a.C. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero miles de personas comenzaron a llegar a Delos en el siglo VIII y se detuvieron durante 1000 años. La gente comenzó a inventar historias sobre el lugar. Creían que el dios Apolo nació en Delos, lo que atrajo peregrinos de toda Grecia a los alrededores. La fama de la ciudad se prolongó hasta que en el siglo I a.C., cuando alcanzó su punto máximo con alrededor de 20.000 habitantes. Eso no es mucho hoy, pero en aquel entonces se consideraba que era mucha gente. La ciudad inició su declive en el año 540 a.C. Los atenienses tomaron la isla y arruinaron el templo de Apolo y prohibieron nacer o morir en la isla. Después de las guerras persas en el año 478 a.C., Delos prosperó bajo el gobierno de Macedonia. Los romanos incendiaron la isla 400 años después de su guerra con Mitrídates, y para el siglo III después de Cristo la isla era un lugar muy diferente. Había una pequeña comunidad cristiana que vivía en Delos. Su conexión pasada con los dioses del Olimpo se olvidó y se desvaneció en la oscuridad. Número 6. Dimmu-Borgir. Dimmu-Borgir es una increíble formación de lava en Islandia, que alguna vez se dijo que era la entrada al inframundo. Se puede encontrar hoy cerca del lago Mývatn, en la región norte del país. Es un campo volcánico de rocas irregulares y cuevas que se formaron después de una devastadora erupción hace unos 2300 años. Cuando el volcán entró en erupción, probablemente había una pequeña masa de agua en el sitio. Cuando el agua se mezcló con la lava, creó un paisaje único de características geológicas. Una de las características más impresionantes es un gran arco de roca que los lugareños llaman la iglesia. El nombre de este lugar, aunque te suene como un galamatías, es bastante siniestro. Dimmu-Borgir se traduce como ciudades oscuras. Las formaciones rocosas pueden ser fascinantes para ti o para mí, pero eran aterradoras para los antiguos habitantes de Islandia. Cuando los cristianos llegaron a la isla y contemplaron el paisaje de rocas negras e irregulares, inmediatamente lo relacionaron con el diablo. Decidieron que era donde Satanás había aterrizado después de que lo arrojaron del cielo. Dimmu-Borgir también se convirtió en la fuente de muchos mitos. Se decía que era un portal al mundo inferior. El folclore tradicional incluso dice que el campo de lava fue alguna vez el hogar de un grupo irlandés de trolls llamados Yule Lads. ¿Qué opinas de este lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Altar del Monte Dacoity. El altar del Monte Dacoity alguna vez fue algo. Definitivamente fue algo, pero los expertos en arqueología no pueden estar completamente de acuerdo sobre qué era ese algo. Algunos dicen que era una plataforma de observación, varios creen que era un altar prehistórico y otros dicen que era una pirámide escalonada. Otros incluso argumentan que fue un antiguo zigurat inspirado en los babilonios. Lo que sí se sabe es que es la construcción más antigua en Cerdeña y data de 4000 a.C. Fueron conocidos como los Osieri, quienes colocaron las primeras piedras. Estos eran cazadores-recolectores prehistóricos en medio del aprendizaje de la cría de animales y la práctica de la agricultura. Son los que vinieron antes de la civilización nurágica, que pasó a dominar la zona durante muchos siglos. Al final de la primera fase de construcción, había una plataforma de unos 4.5 metros, accesible por una rampa, pero todo estaba hecho de roca y tierra y era extremadamente primitivo. Pero lo que sea que haya estado aquí fue destruido en el año 3000 a.C., luego después de 200 años de
de abandono comenzó una segunda fase de construcción. Esto fue por una cultura totalmente diferente que se había vuelto dominante en la región, la cultura Abel-Suf-Filigosa. Crearon una estructura con un segundo nivel, una especie de pirámide escalonada de unos 9 metros de altura. Sin embargo, no sabemos para qué se utilizó este lugar. Continuó ocupado por la cultura de vasos de precipitados, pero el monumento fue abandonado antes de que comenzara la era nurágica en 1800 a.C. No se descubrió en los tiempos modernos hasta la década de 1950. En estos días, es lo más parecido a una pirámide real que a cualquier otra cosa en Cerdeña. Y ahora el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Agesborg. Agesborg es el castillo circular vikingo más grande de Dinamarca. También es uno de los sitios arqueológicos más grandes del país. Consiste en una muralla circular y un foso muy grande que lo rodea. El castillo está atravesado en su centro por 4 caminos principales que lo atraviesan. Estos caminos se excavaron bajo la muralla exterior para que la estructura principal permaneciera intacta. También dividieron la fortaleza en 4 cuadrantes principales. Una ingeniería bastante impresionante, ¿no crees? Pero nada de esto está en el castillo hoy. Todo lo que se puede ver cuando se visita el sitio es el contorno de lo que alguna vez estuvo allí. El castillo de Anillo ha sido completamente destruido. Alguna vez tuvo paredes de más de 3.6 metros de altura y una enorme muralla de tierra, césped y madera de roble. Pero la fortaleza gigante se ha ido por completo. Tuvo una vez 5.000 hombres estacionados aquí, en al menos 48 casas comunales, todos desaparecidos. La única razón por la que sabemos que una vez hubo una fortaleza gigante aquí es porque la huella de la misma se ha dejado en el suelo, dejando una especie de diseño de lo que alguna vez existió aquí. Los arqueólogos no saben para qué se utilizó la fortaleza. Podría haber sido para controlar el comercio que se movía por la región o como campo de entrenamiento para vikingos. Número 3. Bagan. Bagan es una de las ciudades religiosas antiguas más importantes del sudeste asiático. Primero tienes a Angkor en Camboya, y hace mucho tiempo que los Gémeres la abandonaron en la jungla, y luego tienes a Bagan en Birmania. Angkor definitivamente recibe más turistas, pero Bagan también merece cierto reconocimiento. Este misterioso lugar está ubicado en el suelo de un valle y contiene tantos templos budistas exóticos que necesitarías vivir aquí durante un año para explorarlos todos. Los reinos originales de Bagan hicieron su aparición en el siglo II a.C. Dominaron la región durante más de 1000 años antes de que finalmente entrara en su edad de oro bajo el gobierno del rey Anawarta en 1057. Luego, en 1287, cuando las fuerzas de Kublai Khan invadieron el área, se construyeron aquí más de 13.000 templos y otras estructuras religiosas, pagodas, stupa, todo lo que puedas imaginar. Ahora, 700 años después, todavía quedan 2.200 de ellas. El río se llevó alrededor de un tercio de ellas. Los ladrones que buscan tesoros destruyeron las demás y el tiempo arruinó el resto. Lo que realmente es increíble es que incluso con tan pocos templos restantes, Bagan es un espectáculo para la vista como ningún otro. Es difícil imaginar cómo se veía hace 700 años cuando había 11.000 templos más para observar. ¿Quieres visitar este lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Camulodunum. Antes de que los romanos llegaran a Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo, el área de lo que hoy es Colchester estaba ocupada por los trinovantes. Más tarde fueron reemplazados por las tribus Catuvelauni, quienes construyeron una fortaleza a la que llamaron Camulodunum. En idioma local significa fortaleza de Camulus, que se refería a una misteriosa deidad britónica que puede haber sido muy similar a la deidad romana Marte. ¿Alguna vez has oído hablar de estas tribus antes? En el siglo I eran una de las principales tribus de Gran Bretaña. Esto puso un gran objetivo en su espalda cuando llegaron los romanos. No perdieron tiempo en atacar a los miembros de la tribu y apoderarse de las tierras. Luego los romanos construyeron su primera fortaleza legionaria británica en Camulodunum. A partir del año 49 la fortaleza dejó de ser necesaria porque los romanos tenían el control total de la zona. Se convirtió en una zona civil y se usó como un punto de relajación para los legionarios dados de baja. Pero luego, una década después, en el año 60, un levantamiento repentino liderado por una reina boudica de la coalición tribal Iceni destruyó por completo la ciudad. No solo destruyeron la ciudad, sino que también quemaron Londinium, lo que ahora llamamos Londres. Pero la historia de la ciudad no ha terminado. Declinó en el siglo IV, cuando el Imperio Romano se derrumbó, pero permaneció ocupada y todavía está ocupada hoy. Es la ciudad de Colchester. Las ruinas de Camulodunum todavía se pueden ver si miras lo suficiente.
Número 1. Viviendas en los acantilados de Gila. Las viviendas de los acantilados de Gila fueron construidas a finales de 1200 por habitantes de pueblo que habitaban en el desierto. Construyeron sus hogares en cuevas naturales y salientes en el paisaje seco y polvoriento, en lo que ahora es Nuevo México. Esto fue hace 700 años y hoy no tenemos idea de qué les sucedió. Sabemos que formaban parte de la cultura mogollón, pero que duraron menos de un siglo en el desierto de Gila. Construyeron sus misteriosas viviendas en los acantilados en la década de 1280 y desaparecieron a principios de 1300. Lo que es verdaderamente interesante es que los arqueólogos creen que aquí solo hubo una generación de personas. Esto se basa en la cantidad de casas y los pocos artefactos que quedaron atrás. Probablemente hubo 8 o 10 familias que esculpieron las viviendas en los acantilados y vivieron en ellas durante solo una generación. Cultivaban calabazas y maíz cerca del río, cazaban animales salvajes y fabricaban cerámica. Pero en solo una generación abandonaron sus granjas, sus hogares y se dispersaron a tierras desconocidas. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has visitado alguna de estas ciudades? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.